Bueno, hoy estoy muy feliz aquí en la Fundación Pares y sobre todo con nuestro querido amigo León Valencia, porque es el inicio de una gran alianza, la alianza de la Fundación Pares con los conversatorios de Clarine Chávez, escritora. Y por eso hoy vamos a hablar de elecciones, de la época preelectoral. ¿Qué opinas tú de esta época preelectoral que ya se viene el domingo? Miedos, esperanzas, cambio de sistema, ¿cómo lo catalogas? Sí, estas son unas elecciones especiales para Colombia, porque cierran un ciclo largo, estoy diciendo, un ciclo largo donde ha habido un esfuerzo de las izquierdas por hacerse incluir en el poder y recurrieron a la violencia en muchos episodios para hacerse incluir, formaron guerrillas las izquierdas para hacerse incluir en el poder, y es muy probable que gane un candidato de izquierdas. Todo está por verse porque nada está dicho hasta que no se hagan en primera y en segunda vuelta los registros electorales, pero puede que gane la izquierda y sería una novedad muy grande porque Colombia no ha podido normalizar la democracia, que es que existe izquierda y derecha, y unas veces gobiernan unos y otras veces gobiernan otros, lo hacen bien, lo hacen mal, pero esa es digamos, lo que llaman la alternancia electoral que está en todas las democracias europeas y América Latina. Aquí nunca ha habido eso, y estamos ante esa posibilidad, y estamos también a un cierre de una especie de ciclo corto de hegemonía de un proyecto político del uribismo. Su líder, Álvaro Uribe, está en una decadencia enorme. Ese movimiento no tiene candidato presidencial en estas elecciones directo, aunque apoyan a Fico Gutiérrez. Y yo diría también que al señor Hernández, a Rodolfo Hernández. Si pasa a segunda Rodolfo Hernández, que ya alguna gente dice que puede pasar, pues apoyarían a Rodolfo Hernández porque lo que ellos votan es contra Petro. Ese es como el sentido. Ahora, miedos, mencionaste la palabra miedo, y es verdad. Digamos, un cambio histórico tan profundo puede generar y genera muchos miedos, mucha tensión, mucha crispación, y eso es lo que hemos vivido en esta campaña electoral. Ha habido pues unas campañas sucias muy fuertes, entre los candidatos se han dicho de todo, han denunciado cantidad de cosas que a veces unas ciertas y otras falsas, de manera que hay mucha tensión en el ambiente electoral. Bueno, pero yo agregaría algo más. Si nosotros hablamos del tema de la ciencia política, pues nosotros hemos venido teniendo un sistema patrimonialista, un sistema de élites en donde se pasan el poder de padres, hijos, nietos, etc. Y es interesante que este ciclo se pueda, digamos, cerrar en cierta manera, pero digamos que abrirse un poco más de una manera democrática en otro contexto. Y yo diría que los miedos son como el nuevo mal que surge en el orden internacional, en el actual sistema internacional, que son los populismos de derecha, populismos de izquierda, y eso es uno de los miedos que la gente siente, bien sea si sube Fico Gutiérrez, o si sube el señor Rodolfo Hernández, o si sube el señor Petro. El reto del próximo gobernante, si las encuestas son ciertas, porque a veces las encuestas no hay que creerles, o si no Luis Carlos Galán hubiera sido presidente hace mucho tiempo, es que el señor Petro va a ganar. Entonces, la esperanza o lo que él tendría que hacer es gobernar sin populismo, gobernar, rodearse de personas que realmente puedan posicionar a Colombia en el contexto internacional y conocer que la política exterior es una herramienta de la política interna para poder él desarrollar su gobierno, y es a través de ella que uno podemos desarrollar y hacer más justicia social, hacer la transformación que Colombia necesita en términos de tecnología, en términos de paz, porque debemos de recuperar la imagen que Colombia ha perdido desafortunadamente. ¿No lo crees así? Sí, tú dices una cosa muy cierta, Inés. Aquí, digamos, hay unas élites que gobernaron a lo largo del siglo XX. Fíjese cómo en América Latina y aquí
esas élites políticas de principios del siglo XX crearon grandes periódicos y partidos políticos, los periódicos eran el medio de comunicación por excelencia. Y luego, en otros países, esas élites fueron cediendo en el último cuarto o en el último medio siglo. En Colombia no. Colombia, los señores Santos, por ejemplo, hicieron el periódico El Tiempo en 1910. Imagínense, tuvieron presidente en la primera mitad del siglo XX, luego pasaron al siglo XXI. Uno de esa familia Santos fue vicepresidente con Uribe, y luego Juan Manuel Santos presidente en dos periodos. Solo esa familia, pero 50 familias, decía uno de esas familias, que es Daniel Samper Pisano, un gran periodista, en el momento de su retiro decía: han sido 50 familias que han gobernado el país. De manera que esto es diferente un poco a toda América Latina, y estamos ante esas posibilidades de ese cambio. Claro, lo que tú dices, los cambios traen miedos muy grandes, y tienen incertidumbres. Entonces lo que estamos viviendo es eso, la incertidumbre del cambio hacia las izquierdas, que son acusadas también de rasgos populistas. Pero lo que se ve es que no solo hay una alta favorabilidad en las encuestas a las izquierdas, sino también a otros fenómenos de derecha populista, por ejemplo, como este señor Rodolfo Hernández, que lo que significa es que hay un malestar muy grande en la sociedad y que la gente le está votando a lo que signifique cambiar el momento, así esos cambios sean muy riesgosos. Pues si nos metemos en la senda populista de derechas es muy grave, si nos metemos en una senda populista de izquierdas también, pero la gente está acogiendo discursos a veces muy elementales. El de Rodolfo Hernández es la corrupción, estos políticos, hay que meterlos a todos a la cárcel, y hay que quitarle las camionetas, y hay que disminuir el gasto en embajadas para poder darle comida a la gente. Pero fíjate que eso responde a un fenómeno también del nuevo orden internacional, y es la debilidad de la democracia en el mundo. ¿Y cómo vemos nosotros esa debilidad? La vemos a través de la pérdida de credibilidad de los partidos políticos, el distanciamiento que hay entre los gobernantes y los gobernados, la debilidad propia de las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que fortalecen la democracia? El Congreso. Entonces tienen una mala fama, digamos, los congresistas, no solamente aquí, sino en otros países. Y la irrupción de las redes sociales. Además hay otro tema, que es el voto. Es decir, nosotros, que tenemos la soberanía nacional, es a través del voto que fortalecemos la democracia. Cuando las personas venden su voto, o hay quien se los compra, o simplemente abstencionismo, eso es un peligro para la democracia. O sea, son muchos fenómenos que hace que la gente ya no crea en sus políticos porque no hay líderes. La corrupción es otro aspecto que debilita la democracia, y por eso las personas votan con rabia, las personas votan a la ligera, y es ahí el peligro, porque lo importante es un cambio, sí, pero un cambio para mejor, no un cambio para retroceder. Pero Clara Inés, pero hay un enojo, pero hay un enojo justificado. Claro que sí, o sea, claro que sí, la gente está enojada porque, por ejemplo, en el caso colombiano es una desigualdad social muy pavorosa, una concentración de la riqueza enorme, una corrupción galopante. Entonces la gente está enojada, con razón. Hay un malestar muy grande, y además, una cosa que mencionaba ahora es las redes sociales. Ya no, los canales de expresión de esa inconformidad no son solo los grandes medios de comunicación y los partidos políticos, sino que la gente tiene acceso a redes sociales y de ahí expresa, y a través de todas estas redes se produce una comunicación horizontal y se generan fenómenos de manipulación también muy grandes, porque el control de esas plataformas es bravo, digamos. Claro. Con un algoritmo entran a su casa y lo inducen. Entonces es todo eso. Sí, además hay otro tema muy interesante, y es que gracias a la situación de debilitamiento de la democracia colombiana,
y de no permitir el acceso al poder de nuevas voces, como hemos tenido aquí, de la UP y de otros grupos que desafortunadamente los van extinguiendo, pues eso hace que surjan más inconformismos, que surjan más guerrillas, que surjan más voces de decir, se necesita que la torta se reparta mejor y de manera equitativa. En eso estamos de acuerdo. Yo creo, Clara Inés, que esta primera conversación entre la Fundación Paz y Reconciliación y Clara Inés y sus conversatorios es muy interesante. Vamos a seguirlo haciendo. Hasta pronto. Corte. Gobernar sin populismo, gobernar, rodearse de personas que realmente puedan posicionar a Colombia en el contexto internacional y conocer que la política exterior es una herramienta de la política interna para poder él desarrollar su gobierno, y es a través de ella que uno podemos desarrollar y hacer más justicia social, hacer la transformación que Colombia necesita en términos de tecnología, en términos de paz, porque debemos de recuperar la imagen que Colombia ha perdido desafortunadamente. ¿No lo crees así? Sí, tú dices una cosa muy cierta, Inés. Aquí, digamos, hay unas élites que gobernaron a lo largo del siglo XX. Fíjese cómo en América Latina y aquí esas élites políticas de principios del siglo XX crearon grandes periódicos y partidos políticos, los periódicos eran el medio de comunicación por excelencia, y luego en otros países esas élites fueron cediendo en el último cuarto o en el último medio siglo. En Colombia no. Colombia, los señores Santos, por ejemplo, hicieron el periódico El Tiempo en 1910. Imagínense, tuvieron presidente en la primera mitad del siglo XX, luego pasaron al siglo XXI. Uno de esa familia Santos fue vicepresidente con Uribe, y luego Juan Manuel Santos presidente en dos periodos. Solo esa familia, pero 50 familias, decía uno de esas familias, que es Daniel Samper Pizano, un gran periodista, en el momento de su retiro, decía, han sido 50 familias que han gobernado el país. De manera que esto es diferente un poco a toda América Latina, y estamos ante esas posibilidades de ese cambio. Claro, lo que tú dices, los cambios traen miedos muy grandes, y tienen incertidumbres. Entonces lo que estamos viviendo es eso, la incertidumbre del cambio hacia las izquierdas, que son acusadas también de rasgos populistas, pero lo que se ve es que no solo hay una alta favorabilidad en las encuestas a las izquierdas, sino también a otros fenómenos de derecha populista, por ejemplo, como este señor Rodolfo Hernández, que lo que significa es que hay un malestar muy grande en la sociedad y que la gente le está votando a lo que signifique cambiar el momento, así esos cambios sean muy riesgosos. Pues si nos metemos en la senda populista de derechas es muy grave, si nos metemos en una senda populista de izquierdas también, pero la gente está acogiendo discursos a veces muy elementales. El de Rodolfo Hernández es la corrupción, estos políticos, hay que meterlos a todos a la cárcel, y hay que quitarle las camionetas, y hay que disminuir el gasto en embajadas para poder darle comida a la gente. Pero fíjate que eso responde a un fenómeno también del nuevo orden internacional, y es la debilidad de la democracia en el mundo. ¿Y cómo vemos nosotros esa debilidad? La vemos a través de la pérdida de credibilidad de los partidos políticos, el distanciamiento que hay entre los gobernantes y los gobernados, la debilidad propia de las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que fortalecen la democracia? El Congreso. Entonces tienen una mala fama, digamos, los congresistas, no solamente aquí, sino en otros países. Y la irrupción de las redes sociales. Además hay otro tema, que es el voto. Es decir, nosotros
que tenemos la soberanía nacional, es a través del voto que fortalecemos la democracia. Cuando las personas venden su voto o hay quien se los compra o simplemente abstencionismo, eso es un peligro para la democracia. O sea, son muchos fenómenos que hace que la gente ya no crea en sus políticos porque no hay líderes. La corrupción es otro aspecto que debilita la democracia y por eso las personas votan con rabia, las personas votan a la ligera y es ahí el peligro, porque lo importante es un cambio, sí, pero un cambio para mejor, no un cambio para retroceder. Pero Clara Inés, pero hay un enojo, pero hay un enojo justificado. Claro que sí, o sea, claro que sí, la gente está enojada porque, por ejemplo, en el caso colombiano es una desigualdad social muy pavorosa, una concentración de la riqueza enorme, una corrupción galopante. Entonces la gente está enojada, con razón hay un malestar muy grande y además, una cosa que mencionaba ahora es las redes sociales, ya no... Los canales de expresión de esa inconformidad no son solo los grandes medios de comunicación y los partidos políticos, sino que la gente tiene acceso a redes sociales y de ahí expresa, y a través de todas estas redes se produce una comunicación horizontal y se generan fenómenos de manipulación también muy grandes, porque el control de esas plataformas es bravo, digamos, con un algoritmo entran a su casa y lo inducen. Entonces, es todo eso. Sí, además hay otro tema muy interesante y es que gracias a la situación de debilitamiento de la democracia colombiana y de no permitir el acceso al poder de nuevas voces, como hemos tenido aquí, de la UP y de otros grupos que desafortunadamente se los van extinguiendo, pues eso hace que surjan más inconformismos, que surjan más guerrillas, que surjan más voces de decir, se necesita que la torta se reparta mejor y de manera equitativa. Estamos de acuerdo. Yo creo, Clara Inés, que esta primera conversación entre la Fundación Paz y Reconciliación y Clara Inés y sus conversatorios es muy interesante, vamos a seguirlo haciendo. Hasta pronto.